Y Javi ya ha tirado la piedra, pero no va a esconder la mano porque yo lo conozco, acerca del primer tema del día de hoy, que es Brahim Díaz y la selección española. Todo el mundo está hablando de ello, Javi, y ya no es tanto por actualidad, sino por ganas de poder opinar. Y aquí en Jueguin tenemos ese espacio de poder hacerlo, de poder explayarnos un poquito más en estos interesantes temas. Como hemos dicho, también nos gustaría que participarais en los comentarios. Brahim Díaz ha dicho que no a España y ha elegido Marruecos. Así de primera, Javi, ¿qué te parece la situación? Bueno, pues una pésima gestión por parte de la Federación Española de Fútbol, sobre todo, no, ya no sé si centrar en el seleccionador, que creo que ayer no estuvo muy acertado en su comparecencia pública, sino también en la dirección deportiva, representada por Albert Luque, y que al final nos deja sin un jugador que, si bien coincido en lo que muchos de los opinadores han intentado llevar el discurso de estos últimos días, que no es un jugador diferencial, estoy totalmente de acuerdo, no es un jugador que podamos definir como un crack, sí que me parece que es un jugador que hay muy poquitos en el mundo que puedan tener la capacidad de Brahim, de ser un jugador que en el Real Madrid de momento es un jugador número 12, también un titular en diversas ocasiones, sobre todo cuando hay algún tipo de baja, pero creo que es un tipo que por calidad, detalles técnicos y por tipología de juego, sobre todo en una competición corta como pueden ser Eurocopas o Mundiales, no te sobra absolutamente para nada en una selección española donde sí que es verdad que hay elementos ilusionantes, como por ejemplo el caso de Lamine Yamal o de Nico Williams, que creo que son principalmente los jugadores que más nos interesan, aparte del espectacular rendimiento de Rodrigo Hernández. Hay muy pocos jugadores diferenciales del nivel de Brahim Díaz. Así que me parece que está muy mal gestionado. Y aquí es un tema de responsabilidad, Antonio. O sea, para mí no es cuestión de que el jugador tal, ¿no? Para mí la pregunta es por qué la Federación Española no ha luchado porque un jugador que además futbolísticamente está criado en la selección española no juegue con España. No lo Sí. entiendo. Me parece genial. Centremos primero el debate en lo futbolístico. Yo creo que lo futbolístico nadie duda de que Brahim Díaz tiene hueco en la selección, ¿no? Hemos visto pasar en los últimos años, incluso me atrevería a tirar un poquito más del hilo y diría en las últimas generaciones, futbolistas que han tenido muy poco peso. Abel Ruiz, por ejemplo, Jeremy Pino, que apenas le hemos visto nada con España. Mm, Muchos jugadores de este corte que, bueno, pues han pasado con más pena que gloria por la roja. Y vemos un Brahim Díaz que con las características que tiene lleva años, porque no solamente es que su etapa en el Madrid, sino también, sobre todo yo diría más su etapa quizás en el Milán, En, donde ha sido en el Madrid lleva 6 meses nada más. O sea por que al eso, final sí, hay que hablar un poco más de su etapa en el Milán, ¿no? En el Milán. Pues mira, recientemente pues, se marca unas semifinales de Champions, donde además es protagonista, marca un gol y también viene de conseguir por fin un Scudetto tras casi 20 años de sequía por parte del Milán. Entonces, siendo un jugador además que también era titular. Claro, el problema no es de ahora, el problema es de hace tiempo. A mí lo que me sorprende son las urgencias. O sea, cómo ha habido jugadores con los cuales se ha marcado una urgencia mayúscula a la hora de garantizar su presencia con España. Por ejemplo, el caso de Lamine Yamal. Me parece razonable, además yo también le considero que Lamine Yamal tiene un techo mucho más alto que el que pueda tener Brahim. O sea, no discuto que la toma de decisiones en cuanto a Lamine Yamal haya sido acertada por parte de la federación. Me parece súper acertada. Claro, quizás hay que retrotraerse a otros casos más recientes. Por ejemplo, el caso de Robin Lenormand, que es un buen central, es un buen defensa y no nos viene nada mal. Igual que Aymeric Laporte. Pero con estos jugadores que estaban en el alambre, en concreto ellos sí que tenían nacionalidad francesa y tenían que conseguir su pasaporte español, sí que se han tenido ese tipo de conversaciones y tal. A mí lo que me sorprende de la declaración ayer de Luis de la Fuente es que sabiendo que Brahim Díaz era un caso similar, que además no es ni por arraigo, porque ya sabes perfectamente que él, toda su familia es malagueña. O sea, pero es que incluso su padre es nacido en Málaga. Es verdad que su abuela es de origen marroquí, sí que es marroquí, pero él no. O sea, él y su familia son malagueños, no, son más malagueños que tú y que yo. sí. Entonces, me sorprende que, sabiendo que podía existir este caso, no hayan tomado ese tipo de urgencia. No, me parece que es desatención y falta de importancia. Y creo que no nos venía nada mal Brian en la Eurocopa. A mí, particularmente en lo deportivo, ya he dicho, para mí es
no un drama, porque no hay que dramatizar, porque además esto es fútbol y es deporte y es un hobby, pero creo que se ha hecho mal trabajo y para mi gusto no sobraba para nada, para absolutamente nada, Brahim. Pero aquí donde creo que ha dado el pasito que por el que te iba a preguntar, y es, yo no llamo, yo convoco. Primero, porque Eso es mentira. se ha descubierto que es mentira, porque Eso es mentira. llamó a Robin Lenormand. Aquí ya Sí. estamos ante una situación que obviamente ya genera debate. ¿Por qué llama a unos? ¿Por qué no llama a otros? Una declaración tonta que no tenía por qué hacer. Realmente nadie le ha dicho, oye, ¿por qué? Bueno, podría haber explicado, oye, pues no llamé a Brahim Díaz porque no me interesa futbolísticamente, lo que fuera, ¿no? Bueno, Pero por hablar, hablaron con sí, Ezabde también, el extremo del Betis, que madre mía. finalmente eligió Marruecos y creo que además de forma acertada, porque no creo que su nivel sea de selección española, pero por hablar han hablado con otro. No entiendo por qué con Brahim Díaz no lo han hecho. Y lo segundo, Javi, lo que a mí me parece preocupante, ya no es por qué llama a unos y no llama a otros, sino por qué no llama a todos. O sea, un seleccionador nacional tendrá que estar en contacto con aquellos que considere jugadores que sean Bueno, seleccionables o que les interese. Si te interesa, tendrás que también llamar. llamó en buena lógica a Jordi Alba cuando iba a dejar de contar con él, un jugador histórico en la selección española. También llamó a Sergio Ramos antes de su primera convocatoria para informarle de que dentro del proyecto futuro de la selección española no contaba con él. Otro histórico de la selección me parece razonable. Entonces, las comunicaciones entre seleccionador o dirección deportiva con jugadores dentro del alambre o de los convocables por la selección española se han producido siempre. Entonces, esta federación está muy tocada desde el plano institucional tras la salida de Rubiales y también durante el periplo de Luis Rubiales como presidente. Y ahora mismo está en un estado de guerra. De hecho, hace poco incluso tiene que ser el propio Tribunal de Arbitraje Deportivo el que informa de que las elecciones para la Federación Española de Fútbol no estaban planteadas de una forma correcta y que tenían que hacer un recalibrado de fechas y de inscripciones y de condiciones. O sea, fíjate en la situación en la que estamos, casi de república bananera. Y esto al final acaba teniendo también sus hilos en los deportivos. Oye, sin ir más lejos, el otro día me parece fabuloso. Albert Luque se lesiona a Pedri y al día siguiente está reunido con los servicios médicos del Barcelona. Es que es su trabajo, es lo Exacto, normal. exacto. Entonces, ¿por qué con Brahim Díaz no aplica? Nadie lo sabe. Yo supongo que realmente el trasfondo de todo esto es que futbolísticamente, por el motivo que sea, de motivo Ujú. que desconocemos, por supuesto, porque a un gran porcentaje del mundo del fútbol le sorprende, pero por el motivo que sea, Brahim no interesa futbolísticamente a la selección española. Creo que ese es Entonces no se puede cargar de responsabilidad al jugador por su decisión. Porque exactamente. entonces todos los insights que ha recibido Brahim Díaz y su equipo ha sido que no interesa a la selección española. Entonces, ahí Brahim Díaz, eh, honestamente, ha tomado una gran decisión. Y es que tú pones en una balanza. Además, hay una cosa que no me ha gustado, que Brahim Díaz, ¿por qué no espera 4 o 5 días a la convocatoria tal? Es que Brahim Díaz lleva ya bastante tiempo esperando. Es que la primera propuesta de Marruecos para que Brahim Díaz jugara fue en el Mundial de Rusia en 2018. Entonces, y la última en la reciente Copa de África. Entonces, estamos hablando de un país o de una federación que ha tenido interés real en el jugador y de un país y una federación que no ha tenido ningún interés. Porque no es por ahora que sea jugador del Real Madrid que lo está haciendo muy bien. Para mí está siendo una de las grandes sorpresas de la temporada de la Liga. Es que ya en el Milán había argumentos más que de sobra para que Brahim Díaz hubiera sido citado. De hecho, fue citado con Luis Enrique, pero no jugó por diversas circunstancias. Pero parece una dejación de funciones por parte de un ente federativo que está muy tocado. Y de un Luis de la Fuente, que además no es la primera vez que miente en rueda de prensa. Sí, bueno, y ya recordamos aquellas imágenes bochornosas en la rueda de prensa del señor Correcto. Rubiales, que no vamos a entrar a valorar, pero bueno, ya lo hemos valorado, ¿no? Son bochornosas y eso es que está ahí. Es un registro que podemos ver. Javi, claro, de cara a la Eurocopa, no sé, los convocados, pues, bueno, hemos visto durante los últimos años jugadores como Sarabia, como Dani Olmo, que quizá, bueno, que Dani Olmo la ha hecho Dani bastante Olmo, bien sí, dentro de además lo... viene muy bien con el Leipzig, que es un jugador que creo que va a estar seguro en la lista, Dani Olmo, sí, sí. Bueno, igual los intereses hoy día de la federación, de la selección, van más por perfiles tipo Dani Olmo, por ejemplo. Sí. No sé, me parece también razonable y factible. A mí no me sobraba Brahim Díaz, pero es cierto que España tiene jugadores para
para ocupar esa posición. No es un gran problema, la verdad. Vamos a ver cuál es el papel del combinado nacional en esta Eurocopa, que no hay mucho interés por lo general. Javi, está pasando un poco pues de segundillas, ¿no? Esta Eurocopa, por lo menos la sensación que me está dando a mí. Estoy bastante de acuerdo, estoy bastante de acuerdo. Creo que quizás tampoco llega a una selección española demasiado fuerte, con los problemas que tenemos en defensa, que ya analizamos en uno de los últimos episodios. Y también porque no tenemos ningún crack, porque el mejor jugador de la selección española es Rodri, el mediocentro del Manchester City, que está a un nivel espectacular, siendo seguramente el mejor 5 que hay ahora mismo en Europa, y no es de ahora, sino que lleva ya un par de años en ese estatus. Pero claro, un 5 no te gana torneos, ¿no? Necesitas que el resto también responda. Es cierto que tienes la poca vergüenza de Lamine Yamal y de Nico Williams, que te hace, bueno, pues decir, oye, hay aquí cositas, ¿no? Con las cuales podemos ilusionarlo, pero al final la juventud de ambos jugadores tampoco invita a que vayan a ser jugadores clave dentro del contexto de una Eurocopa, donde los grandes nombres van a volver a ser los de siempre. Harry Kane, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y ese tipo de jugadores que sí que ahora mismo tienen un estatus que no hay ningún jugador de la selección española, exceptuando a Rodri, que pueda tener. Sí, y da pena, ¿no? También que se lo vaya a perder Gavi, que Pedri vaya a estar, parece ser que también bastante tocado. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero bueno, cuando vaya llegando, pues nos iremos motivando más, Yo, ¿no? yo fíjate que la baja de Pedri, que bueno, todavía no está descartado para la Eurocopa, ¿no? Pero no tenemos tampoco grandes esperanzas que llegue en su mejor momento. Lo veía un punto positivo para Brahim. Me parecía que podía Sí, convertir la selección española en una especie de 4-2-3-1, con Morata arriba y dos bandas como son Lamine y Nico y un jugador más de perfil media punta como Brahim. Y luego, que precisamente ahí es donde está jugando en el Real Madrid, cuando juega por Jude Bellingham. Y luego un doble pivote, que tuvieras a Rodri y un perfil tipo Miquel Merino, que también es un jugador que defensivamente va bastante bien. Entonces decía, joder, un equipo que tiene bastante controlado el centro del campo y que arriba tiene pues elementos que tocan en corto, que además son rápidos en el uno contra uno, dribbling, más un delantero que gustándote más, gustándote menos, mete goles, que es además el mejor delantero que tenemos, como es Álvaro Morata. Y no sé, creía que tenía buen encaje ese posible equipo, ¿no? Con sí. un 4-3-3 donde quizás Pedri no llegara en su mejor momento y te podía penalizar más que aportarte, ¿no? Pero bueno, habrá que ver lo que tiene en la cabeza el seleccionador y seguro que España al final, oye, mínimo tenemos que estar en octavos cuartos y a partir de ahí ver qué tal.